Muy buen día a todas y todos. En nombre de mis colegas María Becerril y Gabriela Martínez, vengo a presentarles el proyecto titulado Evaluación de la inteligencia emocional en la etapa escolar desde la enseñanza empática y la prosocialidad. Últimamente ha habido un aumento en el interés por estudiar la inteligencia emocional en la infancia y en la adolescencia debido a su gran influencia en áreas importantes del desarrollo, como por ejemplo la atención, la concentración, el rendimiento académico, las relaciones sociales, la adaptación escolar, también dentro de la comunidad y por supuesto la reducción de conductas agresivas, tanto psicológicas como físicas. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, de acuerdo a Barron, implica un concepto complejo, ya que es la intersección de competencias emocionales y sociales que van a determinar la efectividad con que las niñas y los niños y las personas en general podemos comprendernos a sí mismos, a sí mismas, expresarnos de manera efectiva, también establecer vínculos positivos y afrontar exitosamente retos diarios. Y es desde esta complejidad donde Barron define 5 metacomponentes. El primero, que es el intrapersonal, que se refiere a habilidades como la autoestima, es decir, reconocer, comprender y aceptar de manera precisa quiénes somos, una autoconciencia emocional, es decir, ser conscientes de nuestras propias emociones, una asertividad, que es el poder expresar de forma afectiva y constructiva sin dañar a las y los demás, una independencia, que es ser autosuficiente y no depender desde las emociones de otros y otras. Y una autorrealización, es decir, esforzarnos por alcanzar metas personales y desarrollar nuestro propio potencial. Ahora, respecto al metacomponente interpersonal, se va a referir a habilidades como la empatía, la responsabilidad social, que implica esta parte de colaborar y sentirnos identificados con un grupo, las relaciones interpersonales, que es establecer estos vínculos positivos satisfactorios, ¿no? Ahora, respecto al metacomponente del manejo del estrés, va a implicar habilidades como la tolerancia al estrés, es decir, gestionar emociones de manera constructiva, pero también tener esta parte de control de impulsos, ¿no? Que es regular las reacciones emocionales de forma efectiva. Ahora, sobre el metacomponente de la adaptabilidad, es poder realizar esta prueba de realidad, es decir, evaluar objetivamente nuestros pensamientos, nuestras emociones frente a la realidad. También va a implicar una flexibilidad, es decir, que podamos ajustar nuestras emociones y pensamientos ante nuevas situaciones y una resolución de problemas, es decir, que podamos enfrentar de forma eficaz los desafíos personales. Respecto al metacomponente, al quinto, que es el estado de ánimo, implica que podamos tener una emoción optimista, es decir, mantener una visión positiva de la vida, pero también de felicidad. ¿Qué nos referimos con la conducta prosocial? Bueno, van a ser estas acciones orientadas a beneficiar a las y los demás sin el interés de obtener una ganancia a cambio. Sin embargo, se ha identificado que al momento en el que ayudamos a las y los demás, podemos experimentar emociones placenteras. Por ejemplo, la alegría. Pero no solo eso, también se han identificado que existen factores que pueden promover el que se presenten este tipo de conductas, como los factores externos, es decir, la familia y escuela, al momento en el que ellas y ellos como adultos logran modelar estos comportamientos, tanto también habilidades empáticas y sensibles hacia las y los demás, pero también factores internos, ¿no? El cómo las personas podemos gestionar nuestras propias emociones para así poder ayudar y acompañar a las y los demás. Es decir, en general, poder desarrollar una inteligencia emocional. Esto quiere decir que se ha identificado en diversos estudios que a mayor inteligencia emocional, mayor conducta prosocial. Gracias a la influencia que se ha encontrado que tienen estas competencias en el desarrollo integral de niñas y niños, en México y alrededor del mundo se ha considerado la educación emocional como un eje rector transversal, donde los docentes figuran como estos agentes de cambio, incorporando así a los mapas curriculares la regulación emocional, la autonomía, la empatía, la colaboración y la conducta prosocial a través de dos tipos de estrategias de forma general, ¿no? Tenemos el tipo generales, donde se incluyen estas habilidades, el realizar estas competencias y fomentarlas a través de los mapas curriculares, pero también de tipo específico, donde se centran en las necesidades y en las características de la población con la que van a trabajar.
Este segundo tipo es el que tiene mayor eficacia. Así que vamos a revisar en qué consistió el siguiente estudio. Fue un estudio de tipo descriptivo, comparativo de corte transversal y de campo, donde tuvimos por objetivo evaluar y analizar la prevalencia de la inteligencia emocional y la conducta prosocial tanto en niñas y niños de nivel básico, aunado a comparar los patrones de comportamiento entre hombres y mujeres. Por lo tanto, nuestros objetivos específicos fue evaluar y analizar la prevalencia de estos 5 metacomponentes definidos por Barón, pero también el identificar cómo se presentaba la conducta prosocial y así también realizar esta comparación entre ambos sexos biológicos. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo fue que se realizó? Participantes tuvimos 110 estudiantes de primaria, donde 57% fueron mujeres, 42% fueron hombres, con un rango de edad entre 7 y 9 años en el que 55% fueron niñas y niños de 7 años, 36% de 8 años y el 8% de 9 años, provenientes de diferentes estructuras familiares. El 71% venían de familiares de tipo nucleares, el 21% de familias extensas, el 4% de familias monoparentales y 1% de otro tipo. ¿Cuáles fueron los instrumentos que utilizamos? Utilizamos un cuestionario sociodemográfico donde se les preguntó edad, sexo, grado escolar y composición familiar. El instrumento de Barron, que está conformado por 60 reactivos, incluyendo la inteligencia emocional, el estado de ánimo general, la impresión positiva, pero también una escala de inconsistencia. Por otro lado, para evaluar la conducta prosocial, tuvimos una autoevaluación donde se colocaban 3 escenarios hipotéticos y las niñas y los niños tenían que seleccionar si realizaban esos comportamientos o no, puntuando debajo de lo esperado, esperado o encima de lo esperado. Y por supuesto, los consentimientos informados. ¿Cómo fue que se realizó? Bueno, primero tuvimos una colaboración institucional. Se pidió la autorización de la participación tanto de los adultos responsables de las niñas y de los niños a través de los consentimientos informados, pero también la participación de las niñas y los niños a través de su asentimiento. Una vez que se tuvieron estas autorizaciones, se realizó la implementación formando pequeños grupos de 3 a 5 participantes, donde se les asignaba un psicólogo o una psicóloga para que pudiera ir acompañando la implementación y las dudas que existieran. Posteriormente se realizó la calificación. Se generaron informes individuales que se entregaron al colegio para que formaran parte de los expedientes y se realizó una devolución y recomendaciones a las y los cuidadores con base a los resultados de sus hijos e hijas. Así que vamos a ver qué resultados fueron los que obtuvimos. Ok, de acuerdo a la inteligencia emocional, las puntuaciones oscilaron entre una puntuación mínima de 69 y alcanzaron una máxima de 141 con una media de 99,88 y una desviación estándar de 14,72. Respecto a la inteligencia emocional general, la mayor frecuencia puntuó en una categoría media con un 50% de las y los participantes, seguidos de una categoría baja con el 20%. Esto quiere decir que más del 70% de niñas y niños puntuaron en categorías media, alta, muy alta y extremadamente alta. Sobre el metacomponente intrapersonal, que se refiere a esto donde pueden reconocer sus emociones, comprender sus habilidades y capacidades, así como asumir sus áreas de oportunidad, la ocurrencia más elevada se ubicó en la categoría media, con un porcentaje del 44%, seguido de la categoría alta, que se presentó en un 19% de los casos. Esto quiere decir que al menos el 60% de las niñas y de los niños demostró la capacidad de poder expresar cómo se sienten, de hablar con facilidad acerca de sus emociones e incluso de poder describirlas de manera clara. Ok, ahora respecto al metacomponente interpersonal, que se refiere justamente a poder tomar en cuenta las emociones de las y los demás, las necesidades. La ocurrencia más elevada se ubicó en la categoría media con un 39%, seguida de una categoría alta con un 20%, lo cual indica que el 60% de estas niñas y de estos niños logran entender e identificar las emociones en otras personas, pero no solo eso, sino también valorar y respetar
a sus amistades. Ahora, respecto al metacomponente de adaptabilidad, que implica entender los cambios, ya sea a nivel personal, también al momento de relacionarse con las y los demás, la ocurrencia más elevada se ubicó en una categoría alta con un porcentaje del 34%, seguido de una categoría baja que se presentó con un 22% de los casos. Esto quiere decir que más del 50% de niñas y niños logran entender cosas nuevas o vivir experiencias nuevas. También intentan resolver de formas diferentes, aunque aún necesitan esta ayuda para consolidar este metacomponente de manera plena. Ok, ahora, respecto al metacomponente del manejo del estrés, que implica el que puedan modular sus emociones ante estas situaciones consideradas como adversas, em, la ocurrencia más elevada se ubicó en una categoría media, alcanzando un 45% de los casos, seguido de una categoría baja que se presentó en el 22%. Esto quiere decir o nos indica que más del 65% de niñas y niños pueden tranquilizarse cuando se llegan a enfadar, pero que también pueden esperar turnos manteniéndose tranquilos, incluso también el que puedan llegar a generar estos pensamientos asertivos. Ahora, respecto a la impresión positiva, que es esta autopercepción positiva ante situaciones o contextos que impliquen un manejo asertivo de las emociones, em, la mayor ocurrencia se ubicó en la categoría media con un porcentaje del 38%, seguido de un porcentaje del 28% que se encontraron en una categoría alta. Lo anterior indica que el 60% son capaces de reconocer sus acciones, actitudes, pero también de comprender y poder expresar sus emociones desde una perspectiva positiva. Ahora, respecto al metacomponente del estado de ánimo, que es este nivel de disfrute personal con las demás personas y en general sobre la vida, la ocurrencia más elevada se ubicó en una categoría media con un 35%, seguido de una categoría alta que obtuvo un 27%. Esto nos indica que el 60% de las niñas y de los niños logran sentirse bien consigo mismos, que les gusta divertirse, que también tienen pensamientos positivos respecto a las experiencias que viven. Y ahora, sobre la conducta prosocial, las ocurrencias más elevadas se ubicaron en las categorías tanto por encima de lo esperado con un 40% y esperado con un 37%. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué ocurrió con el análisis respecto al sexo biológico. Bueno, al hacer este cruce entre los resultados y la variable hombre-mujer, todos los metacomponentes tuvieron una diferencia entre el 0 y el 12%. Pero al analizar los componentes con diferencia mayor al 5%, ahí es donde se encontró ya un nivel positivo, donde se destacó la ocurrencia entre los metacomponentes interpersonal, donde las mujeres obtuvieron mayores puntuaciones, e interpersonal que se presentó en los hombres, ¿no? Ambas discrepancias se ubicaron en la categoría muy alta, pero a nivel medio las diferencias se hallaron en los metacomponentes interpersonal e impresión positiva respecto a las mujeres y a los hombres en un estado de ánimo. Ya a nivel de adversidades, se ubicó que tanto el metacomponente intrapersonal y estado de ánimo tuvieron mayor ocurrencia en los hombres, en contraste con las mujeres, donde se presentó el metacomponente de adaptabilidad, que tuvo mayor porcentaje en ellas, ¿no? Finalmente, la inteligencia emocional se halló con una diferencia destacable en la categoría muy baja encontrada en los hombres. Ahora, ¿qué pasa con esta comparación con la conducta prosocial? De manera general, no se encontraron diferencias significativas, pero al momento de realizar una prueba de Student para muestras independientes, ahí sí se lograron identificar ciertas diferencias, ¿no? En las mujeres se obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en contraste con los hombres. Entonces, ¿qué nos quieren decir estos resultados? Que podamos incorporar programas de educación emocional en la práctica escolar
va a contribuir de manera favorable al desarrollo de la inteligencia emocional y la prosocialidad. Así, también el poder destacar que es importante que fortalezcamos estas estrategias pedagógicas que atiendan de manera diferenciada los componentes de mayor margen de mejora, ¿no? Mientras que se promueva, por supuesto, la igualdad de oportunidades tanto para las niñas y como para los niños, por lo cual es importante que estos programas puedan promover tanto esta perspectiva de género y que sean sensibles a la cultura y a las necesidades específicas con cada uno de los grupos con quienes se llegue a trabajar y por supuesto la incorporación de estos programas a los docentes y a las familias para que así se pueda procurar un trabajo en equipo en la promoción de estas competencias, ¿no? Para que así podamos prevenir conflictos y logremos una educación y cultura para la paz. Muchas gracias por su atención.